Y les voy a decir que hay algo peor que no saber hacer las cosas. Y es no saber por qué se hacen las cosas. Lo peor es hacer las cosas por hacerlas, porque me dijeron que tenía que hacerlas. Pero el no saber por qué las tengo que hacer es lo peor. Vamos así que a descubrir qué hay detrás del porqué de lo que hacemos en la vida. En la vida tenemos que saber por qué hacemos las cosas. Es importante definir nuestros porqués para tener convicciones firmes, convicciones profundas y fuertes en la vida. Si uno no sabe por qué hace las cosas, vamos a ser de doble ánimo, inestables, nos van a influir fácil en nosotros, manipulables y una serie de situaciones negativas que pasan en nuestra vida. Tenemos también la palabra profética más segura. No hay nada más seguro que lo que está escrito en su palabra. No lo que tú digas o lo que crees que Dios te dijo o lo que alguien te pueda decir que Dios le dijo que te dijera. Mayor que un consejo, que una percepción, que un concepto, lo más seguro es la palabra de Dios. Y Pedro dice que todos nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual, fíjate lo que nos recomienda: hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ese es un fundamento, porque la mayoría de las personas que les compartimos de Dios, de Jesús, de la Biblia, etcétera, siempre argumentan que no pueden creer porque la escribieron ¿quiénes? Hombres. Bueno, eso es cierto, pero la misma palabra de Dios dice, vuelvo a leerlo en el versículo 20, entendiendo, en este entendimiento, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, nadie dijo, bueno, a mí me late que tengo que escribir esto, o de acuerdo a mi experiencia personal voy a escribir esto, y queda sentado en la Biblia. No es de interpretación privada, no es un concepto de un hombre justo del Antiguo Testamento. No, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu. Esa es la clave. Cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien. Esa es una base fundamental. Entonces, ¿por qué confiamos en la Biblia? Porque la Biblia es el documento más maravilloso. No hay otro documento en la historia humana que haya sido corroborado, escuche bien, por más hallazgos arqueológicos que la Biblia. Es interesante porque la mayoría de los descubrimientos arqueológicos en todo el mundo dan evidencia, dan testimonio de que la Biblia tenía razón, de que la Biblia es verdad, es veraz la Biblia, la Escritura. Por eso dice también la misma Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El que creas o no creas en su veracidad es tu problema, no es el problema de Dios, es su palabra. Y es interesante porque es como encerrar todos los océanos en un vaso de agua, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Es increíble. Y si alguno de ustedes
va alguna vez al Museo del Louvre en París, que tuve la oportunidad de ir, te vas a encontrar con piezas, un montón de cosas de todo el mundo, piezas que mencionan, por ejemplo, a Nabucodonosor o al rey Darío. Increíble. ¿Y cómo conocimos de esos personajes, por ejemplo, del rey Nabucodonosor o del rey Darío, el rey de Babilonia y de Persia? ¿Cómo conocimos nosotros? ¿Cómo conocí yo? No por la arqueología, sino que primero fue por la Biblia y después la arqueología corroboró que eran personas reales de la historia y que sí existieron en el tiempo que la Biblia lo dice. Miren qué interesante. Y hay gente que todavía duda en la Biblia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la Biblia lo ven solo como un libro religioso. Pero le voy a decir una cosa, la Biblia no es un libro religioso. De hecho, en la Biblia vas a encontrar que Jesús rechaza la religiosidad. La Biblia es un libro de historia, es un libro de ciencia, es un libro de medicina, es un libro de astronomía, de astrología, es un libro de reglas morales, es un libro de reglas gramaticales, es menos que un libro religioso. Pero yo no sé dónde entró esa idea en la humanidad de encerrar el libro de la Biblia como tan solo un libro religioso. Pero cuando usted empieza a leerlo, usted va a descubrir cosas maravillosas. O sea que la Biblia ha sido rechazada, sí, siempre. No es nuevo eso. Y hasta prohibida por reyes, prohibida por emperadores. Y ahora en los últimos tiempos, ¿verdad?, ha sido rechazada por dictadores. Y sin embargo la Biblia es el libro más vendido de la civilización humana, por si no lo sabías. Es el libro más conocido en el mundo y es el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Es increíble. Se necesita ser muy ignorante para no darle la dimensión a la Escritura. Y por eso estamos aquí, para seguir aprendiendo acerca de la Biblia. La Biblia es una colección de escritos, por eso se le llama Biblia, ¿verdad? La palabra original es biblión o biblioteca de documentos históricos que nos dice quién es nuestro Dios. En un periodo de 1600 años, con un solo tema, eso es lo increíble. ¿Cuál es el tema? Que Dios quiere reconciliarse con nosotros. Ese es el tema. En toda la Biblia todo está resumido en la reconciliación, en el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ha habido malas interpretaciones, ¿verdad?, por la iglesia, y por eso se genera cierta desconfianza. Pero el ser humano tiende siempre a casarse con ciertas ideas y ciertas personas. Por ejemplo, yo he notado mucho en el cristianismo que la versión que ellos lo ven como si literalmente lo hubiera escrito Moisés, es la versión Reina Valera, ¿verdad? Pero la versión Reina Valera la escribieron dos monjes católicos y los cristianos evangélicos la adoptan como y dos monjes católicos escribieron esa Biblia, ¿verdad? Y la última revisión, por eso tiene los apellidos de ellos o apellidos de ellos, ¿verdad? Reina de Valera o Valera. Entonces, tenemos ese problema como es nuestra humanidad. Por ejemplo, no se entiende que la Biblia tiene diferentes géneros literarios. Eso es bien importante. Tiene diferentes géneros literarios. Sin comprender eso, entonces es muy fácil confundirnos en lo que la palabra de Dios quiere decir. Y yo estoy convencido que gran parte de las doctrinas o falsas doctrinas o sectas, voy a llamarle así, surgen por dos razones. Una por esa mala interpretación, por ignorancia, y la otra razón es por la manipulación
que quieren ejercer sobre las personas. Así que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, y que también la Biblia es el documento más rico y más exquisito en la literatura del ser humano. La Biblia es un libro gramatical por excelencia, y hay que leerlo con humildad y hay que aprender. ¿Por qué confiar en la Biblia? Número 2, puede darle 3 por lo menos. La Biblia ha funcionado como una constitución moral de la civilización humana antes de cualquier otro documento. Es la Biblia. Fíjense qué interesante, todas las naciones tienen una constitución, ¿verdad? Lo que le llaman la Carta Magna, ¿verdad? Porque rige a una nación. Bueno, pues la Biblia, ¿verdad?, es esa constitución moral de la civilización, hablando de los seres humanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, lo vimos en el versículo anterior, y es útil para enseñar. ¿Para qué es útil? Para enseñarnos lo que es la verdad, lo que es la verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. No nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Miren, eso es la Biblia. Entonces, ¿por qué confiamos en la Biblia? Porque ha funcionado como una constitución moral para la civilización. La Biblia es una carta magna de moralidad, y cuando los pueblos han hecho caso omiso o no le han hecho caso, estos pueblos entran en una crisis, ¿verdad? Se corrompen, pobreza espiritual, pobreza física, ¿verdad? Arrastra todo eso. Queremos un pueblo que florezca y un pueblo que progrese, pues tenemos que estar bien agarrados de la palabra de Dios. La Biblia es una constitución con reglas, como todas las constituciones. Necesitamos reglas para disfrutar la vida y vivir en armonía y convivencia. ¿Saben qué para eso son las reglas? Imagínense si no hubiera una constitución en nuestro país. Cada quien hace lo que le da la gana. No había penas de nada, ¿verdad? Todo sería válido. Hoy vivimos una cultura que no quieren reglas, estas nuevas generaciones, y eso no puede ser. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi abuelo siempre ponía reglas, ¿verdad?, en la casa, y reglas sencillas, ¿no? Desde que la hora de la comida es a las 2 de la tarde, no pasaba más minutos ahí sentadito. Ahora comen a la hora que se les da la gana, y hasta nos contagian a nosotros. Y tenía que ser en la mesa. No, ahora ya me contagian, me voy a la sala a comer, ahí un tiradero ahí. Ya me tengo que parar, me da pena y pido perdón a Dios. Es un desastre. Necesitamos un código superior de moralidad, y la Biblia lo ha provisto para la humanidad desde el principio de nuestra historia. Eso es maravilloso. Y la llegada de los 10 mandamientos proveyó desarrollo, libertad, justicia y convivencia. Y no lo hemos comprendido, pero a pesar de tantos años que fue creado los 10 mandamientos, y que fue conocido, porque no se conocía, y que empezó a tomar como relevancia, y las naciones empezaron a hacer sus constituciones, muchas fueron basadas en los mandamientos de Dios. De alguna o de otra forma, ahí está su base, su fundamento. No matarás. Si no, las naciones se matan entre todos, ¿verdad?
Es lo que está luchando ahorita Estados Unidos con su ley, ¿verdad? Que todos tienen armas, ¿verdad? Entonces, en defensa propia, yo puedo matar. Pero al final, los 10 mandamientos sí proveyó a las naciones ese desarrollo, ¿verdad? Esa justicia y esa libertad. Porque no se les olvide que los 10 mandamientos fueron escritos por un pueblo que estuvo 400 años esclavo y que fue escrito para un pueblo que tenía muchos años en esclavitud. Entonces la toman las naciones como como uno de los principios, ¿no?, de la humanidad, la libertad. Todas las naciones libres. Nosotros decimos libres y soberanos. Es eso. Entonces, la llegada, repito, de los 10 mandamientos proveyó desarrollo, libertad, justicia y convivencia. Tenemos una carta magna de convivencia, todos social. Cuando la respetamos, nos va bien a todos. Hay armonía, disfrutamos la vida. Por eso la Biblia dice que tenemos que respetar. ¿No dice eso la Biblia? No codicies nada. No nada más a la mujer de tu prójimo, no codicies lo que otros tienen. Eso habla de respeto, por decir algo. Ahí está. Eso nos ayuda a disfrutar la vida, a que podamos vivir en sociedades en la cual podemos interactuar y sacar lo mejor de cada uno de nosotros, siempre. Así que, ¿por qué confiamos en la Biblia? Número 2. Porque la Biblia ha funcionado como una constitución moral de la civilización humana antes de cualquier documento. Ya les di 2 razones. Tercera razón, ¿por qué confiamos en la Biblia? 3, porque la Biblia sigue transformando vidas. Millones de personas dan testimonio del impacto que ha tenido en nuestra vida o en nuestras vidas la palabra de Dios. Todos los que estamos, o por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, es porque la palabra de Dios impactó nuestras vidas, ¿verdad? Él trajo algo a nuestras vidas, ¿verdad? Él nos ayudó, nos confrontó, nos reveló, porque es a través de la Biblia que nos damos cuenta que estamos mal. Y entonces hay como un peso de conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia. Y la Biblia te dice, sí, eso no está bien, por eso, pero cambia y vive así. Y dice uno, así lo voy a hacer. Eso hace la Biblia, transforma la vida de los seres humanos. Miramos la historia y nos encontramos muchos ejemplos de personas que han sido transformadas. Y además vamos siendo transformados constantemente en la medida que nosotros nos metemos a la palabra de Dios. Estamos siendo transformados cada vez más. Por eso hablamos de crecimiento, ¿verdad? Por eso hablamos. O sea, tú no puedes leer la Biblia y seguir igual. Tiene que haber una evidencia visible, palpable. Y es a través de la Biblia. No es a través de que estés orando mucho o vayas a muchos conciertos de alabanza o qué sé yo. No. Es a través de su palabra. Porque la palabra de Dios transforma vidas. Nosotros somos el testimonio de una transformación. Si no fuera por la Biblia, ¿dónde andaríamos? Más perdidos que el diablo todos. Seguro que sí. Y me preocupa un poquito porque muchas de las iglesias carismáticas lo que menos hay es Biblia. Y por el otro extremo están las iglesias súper religiosas. Pero ese no es el fin de la Escritura. El fin de la Escritura es transformar la vida de los seres humanos. Y cuando Martín Lutero encuentra todo esto,
se da cuenta de que existe una iglesia cristiana que no es católica, pero es cristiana, y se identifica con ella. Eso somos nosotros. No es que la iglesia cristiana surgió por él, ni evangélica, no. Y así sucedió esa famosa reforma protestante. Y esto dividió a la historia de Europa. Y esto sucedió a través del estudio de la palabra de Dios. Miren lo que hizo el estudio de la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero se metió a estudiar en serio, transformó su vida y transformó la vida de muchos. Así pasa con nosotros. Cuando nosotros nos metemos en serio con las cosas de Dios, estudiar la palabra de Dios transforma nuestras vidas y nos da el poder de transformar otras vidas también. Qué maravilloso es el Señor. La palabra de Dios hace cambios a nuestra vida, porque nadie es perfecto, pero todos tenemos la oportunidad de ser redimidos, de reconocer que fallamos. Todos merecemos el perdón de Dios, su gracia de Él. Eso es maravilloso, porque si no existe eso, yo no sé, creo que se llevaría una carga en los hombros que te mata, así literalmente, te acaba, te termina matando. Pero cuando entregas las cargas al Señor, porque descubres en su palabra su gracia, su amor, su misericordia, te es revelado y la verdad te hace libre. Eso es increíble. La palabra de Dios hace cambios a nuestra vida, nos ayuda a tomar mejores decisiones. A veces se nos olvida que nuestra vida está fundamentada en decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. A veces son más malas que buenas, deberían ser más buenas que malas, ¿verdad? Y esas malas decisiones traen consecuencias a nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones, porque te dice: eso no es correcto, eso no está bien, eso es malo. Es más, hasta la misma palabra de Dios te revela cuáles son las consecuencias. Que seamos cabezones es otra cosa, ¿verdad? Pero te ayuda a tomar mejores decisiones, porque todos los días tomamos decisiones, ¿verdad?